Virgen de los Veranos, de José Emilio Pacheco. «Yo, señor», dijo Anselmo, «soy de la Candelaria de los Patos, en la mera capital. No por verme aquí, crea usted que trata con un pobre indio bajado del cerro a tamborazos. Nací en la gran Ciudad de México, y a mucha honra. Si usted me encuentra en este lugar, es gracias a la Santísima Virgen, ¿verdad de Dios?» El sol quemaba la tierra seca y los maizales a punto de quebrarse. Pero los que rezaban cerca de la choza parecían no sentir el calor. Anselmo prendió el cigarro de hoja. Recargó la silla contra el muro de adobes. Me clavó la mirada y empezó su narración. Diz que fue Aurorita la primera que vio a la Virgen. Una mañana, al cruzar la huerta, halló la aparición en el tronco de un árbol del paraíso. Que es que corrió a decirle a su esposo: «Se me acaba de aparecer la Santa Madre del Cielo». Lorenzo llamó a los ejidatarios para que fueran testigos del milagro. No sé bien cómo estuvo. El caso es que cuando yo llegué, la gente de los alrededores tenía meses de venerar a la Virgencita. ¿Y usted cómo se enteró? La historia es un poco larga, pero ya que insiste, se la cuento, mi amigo. Al fin y al cabo, usted no puede andar de hocicón chivateándome con la autoridad, porque también ha de tener sus pendientes. Si no, ¿qué carajos andaría haciendo por aquí? Bueno, pues sepa usted, caí por esos rumbos porque en San Mateo Totoloapan maté a un fulano. Todo por un pleito de cantina. Estábamos tranquilos, jugando una manita de dominó y echándonos nuestros tequilazos. De chiripa yo las tenía todas conmigo y empecé gane y gane. El tipo no daba ni una de foul. Entonces, de puro coraje, inflaba y inflaba. Entre juego y juego, él solito se enjaretó casi 1 litro de agua de las verdes matas. Tú me tumbas, tú me matas. Tú me haces andar a gatas. Y eso que era el jefe de la policía. Y estaba en su pueblo y entre sus cuates. Sobre las 2 o 3 de la mañana, ya le había ganado al muy canijo unos 800 varos. Me dije para mi interior: achis mi achis, ya está incróspido. No tarda en alebrestárseme. Luego me levanté para despedirme cuando... ¡újule! Que me jala y que me para. Y me vuelve a sentar de un zarapazo. Vamos a ver de cómo nos toca. Lo dejé seco de un gancho al hígado. Y el mendigo que rueda por los suelos.
Se medio alza. Saca la pistola y dispara con mano tembeleque. Tuvo tan buena puntería que le dio en la cabeza a un pobre mesero. Así no se vale, compadre. Yo no traía nada para defenderme. Pero como no andaba cuete, aunque también le había metido duro al néctar de los dioses, en vez de agorzomarme, agarré el chafarote con que habíamos estado partiendo los limones para el tequila y le di por doquier. Y lo demás, pues ya se imagina. El muy mendigo se cayó redondito en un chapuzón de su propia salsa. No ha nacido nadie que me ponga una mano encima. ¿Verdad de Dios? Los babosos que pisteaban con él se quedaron de a 6, nomás viendo la desangradera por todas partes. No hicieron ni fintas para apañarme. Y ni modo de llamar a la chota, porque el adjunto era lo único que había en ese pueblito móndrigo. Entonces me dije para mis adentros: ándale, Anselmo, cuélate. Te echaste al plato otro cristiano. No te vayan a entambar una vez más. Y a toda mecha me pelé en segundos. Debo confesarle que el despanzurramiento del genízaro no fue tan limpio como mi mayor gloria. En Puente de las Vigas, le saqué el mondongo de un solo tajo a un pollo crudo. Un pistolero famoso. Todo porque el muy canijo insultó a mi santa madrecita. Que Dios nuestro Señor tenga en su gloria. Y eso no se lo perdonen al rey de Roma. Al día siguiente, trepado en un arbolote, vi pasar a unos Juanes de a caballo. Seguro las que andaban tras mis huesos. No por ganas de hacer justicia. Total, uno menos que le hace. ¿Qué más da otro fierrazo que quede impune? Más bien solo porque el difunto era medio importantón. Y a lo mejor hasta pusieron recompensa. De todos modos se me hizo raro que en vez de tecolotes, mandaran guachos a perseguirme. Me valió conocer tantos atajos y veredas, porque en mis buenos tiempos fui merolico y vendí chucherías por esos lugares tan dejados de la mano de Dios. Lo más duro fue andar a pata por tierras tan desérticas. Era la canícula y en esa época ni aquí ni allá cayó una gota. Para seguir adelante, tuve que tragarme el agua puerca de los arroyos medio secos. De puro milagro no agarré paludismo, cólera, dengue, vómito, alguna de esas jodidas enfermedades. Por lo visto he comido y bebido tanta porquería que ya ando impuesto. Sí, señor. ¿Y qué pasó por fin? ¿Lo aprendieron? No, hombre, ¿qué va? Ultimadamente, ni los sardos pudieron conmigo. En México siempre hay un chorro de crímenes y pronto nadie se acuerda. Una semana después ya andaba fregadísimo, sin cacles, con la ropa hecha cisco, lleno de lastimadas y magullones, todo barbón y oliendo a cacomixtle. Cuando estaba a punto de alzar los tenis,
Figúrese usted, una tarde vi al fondo del llano la milpa, la veleta, el caserío y los árboles de la huerta. Me acerqué con precauciones. ¿Quién quita y por ahí todavía me anduvieran cazando sardos y cuicos? Un viejito salió de su jacal. Me invitó a pasar y me preguntó por qué andaba tan zarrapastroso. Le conté puras habas. Que es que me quitaron todo para robarme la maleta con los relojitos, las plumitas, los lapicitos, las polvoritas, los coloretes, los pintalabios, las hojitas para rasurar, jarabes para la tos, ungüentos para piquetes de moscos y todas esas cosas. Y luego, por ser fureño, no supe hallar el rumbo. El ruco se tragó todas mis largas. Me dio agua fresca del pozo, tortillas, frijoles y chile para echarme unos tacos. Eran sobras de su tentempié, pero el favor se agradece de todos modos, ¿no? Andaba ansioso el viejo por hablarme del grandísimo milagro, de la Santísima Virgen que se había aparecido en el árbol del paraíso, porque ya el fin del mundo estaba cerca. Nuestras guerras, crímenes y pecados carnales iban a adelantar el juicio final. Y entonces Dios quería probarnos, ver nuestra fe en su Santa Madre. Iba a contestarle al bejarano. Don Jesús se llamaba. Que no fuera babotas. Que el padre García Guerra, un curita gachupín coloradito él, de esos que había rechistosos pero que se las saben todas, me enseñó, cuando fui sacristán en Cuernavaca, que no creyera en las mentadas apariciones. Son puritita superstición que Dios castiga, brujerías o figuraciones de los ignorantes. O mejor dicho, son puro cuento de los vivales, para joder todavía más a los que ya de plano están jodidos. Pero tanteé que no debía perder una oportunidad de esconderme, y me hice el que creía. Y como quien no quiere la cosa, le seguí el hilo. Parece que estoy oyendo a la huehuenche. Solo le ponía atención por el gusto de ver a alguien, después de andar tanto tiempo solo y mi alma. Don Jesús se entusiasmó mucho. Quería hacerme sentir que yo tenía el honor de estar con el mismísimo Juan Diego. Pero eso sí, se acomidió. Puso agua a la lumbre para mi manita de gato. Me emprestó jabón de lavadero y una billet del año del caldo. Quedé limpio y sin barbotas. Luego el viejo me dio ropa de la suya. Así, todo sombrerudo y de calzón blanco, don Jesús me llevó a ofrecer mis respetos a la Santísima Virgen y a presentarme con los que habían sido sus patrones antes de la reforma agraria. Al ver la cantidad de indios que rezaban, me dije para mí solo: ahora sí, Anselmo, ya fregaste. Esto se puede poner bueno. Me acerqué al altarcito. Había un montonal de flores y veladoras. Y un letrerote: se prohíbe tocar a la Virgen.
Para que no le diera el sol, pegaron a las ramas unos como techitos de palma. Entonces me puse trucha y con cara de borrego degollado, me hinqué para rezar en voz alta, para que vieran cuántas benditas oraciones me sabía en español y en latín. En latín, figúrese usted, la lengua de la Santa Madre Iglesia. Sí, señor. Disculpe, ¿cómo era esa virgen? Ah, pues un poco tosca, perdonando la expresión. Lorenzo la talló a navajazos en el tronco del árbol del paraíso. Y luego la pintó de colores muy furris. A toda velocidad y en la oscuridad de la noche, para que nadie lo madrugara, y que antes de empezar los títeres se le cayera todo el teatrito. Se daba un aire a la Virgen del Carmen, aunque la túnica y la corona eran más bien como de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero eso es lo de menos. A usted le dicen que se apareció la Madre de Dios, y si tiene fe, se lo cree todo. Y hasta mira lo que otros no ven. Me canso que sí. Allí en la huerta Aurorita había montado un tenderete de veladoras, cirios, estampitas y milagritos de oro y plata. Junto al árbol estaban los botes grandes de hojalata, para que los creyentes echaran la morralla y a cambio recibieran indulgencias. Como el ojo del amo engorda el caballo, Lorenzo y Aurorita no se movían del altar, y todo el tiempo rezongaban. Una limosna para el santuario de nuestra milagrosa Virgen del Árbol del Paraíso. Un óbolo para la edificación de su capilla. De lo que sea su voluntad, Nuestra Señora se lo multiplicará con bendiciones. Si algún cuate, una muchachita o una vieja beata querían seguirse de largo sin aflojar la lana, Lorenzo y Aurorita les recordaban su deber de pagar entre todos el templo, que debían levantarle a la Virgen. Y quien no cumpliera con sus sagrados deseos no recibiría su bendición. Le iba a ir mal en su cosecha. No encontraría marido. O seguiría maltratada por su esposo. Y luego, al estirar la pata, derechito al fuego eterno. ¿Y usted qué hizo? ¿Yo? Pues afilé las garras. Y aunque andaba todo fachoso y comido por los piojos como cualquier animal, me dejé caer hincado, con los brazos en cruz, recitando la Magnífica, y echándome uno que otro oremus, o un miserere. Y en eso estaba cuando apareció una señora con harta lloradera, para dar gracias por un favor recibido. Tras ella iba, arrastrando muletas, un joven con un retablo acabadito de pintar y un milagrazo de oro que fue a prender en el manto azul a los pies de la Virgen. Se hizo un griterío y no alcancé a oír casi nada. Parece que el vejestorio iba a agradecerle a Nuestra Señora la salvación de su hijo, tullido en un temblor o en un derrumbe de los cerros. Los dos se pusieron tan emocionados que ya merito les daba un telele. Entonces un pobre indio mecapalero se acercó a decirle a Lorenzo que sí, la Virgen era tan milagrosa, había que avisarle al señor obispo como Dios manda.
Lorenzo tiró a Lucas al metiche y nos apantalló con su respuesta. La Santísima Madre del Salvador le ha dicho a mi señora esposa, su intermediaria, que no quiere saber nada de curas hasta que no tenga su capillita. Lo hubiera oído usted. ¡Qué bruto! ¿Cómo se adornó al decir eso? Parecía como si él fuera el mismísimo Papa, que acababa de hablar con la Virgencita. ¿Verdad de Dios? Admiro a Lorenzo solo por aguantarse la risa, ante todas las babosadas que inventaba para engatusar a todos. Desde luego mi personalidad les llamó la atención a Lorenzo y a Aurorita. Le ordenaron a don Jesús que me llevara a la casa grande para conocerme. ¡Qué diferencia con el jacal del Chopas! Planta de luz eléctrica, fosa séptica, tina de baño, lavabo, sala, comedor, buenos cuartos, camas en vez de petates, mesa de roble, despensa llena, estufa de petróleo. ¿Para qué le cuento? Lorenzo tenía una cara de hijo que todavía lo estoy viendo. Muy relamido, muy sangrón, pelo para atrás y más envaselinado que el carajo. Bigotito de charro montaperros, patillotas. Aurorita no era lo que se le llama un cuero. Estaba buenona, entrona, aunque un poco gordales. Y ya se veía muy aplaudida. A lo mejor antes de casarse ruleteaba. El caso es que los dos piojos resucitados se sentían la divina garza. Solo por ser más blanquitos, querían demostrarles a los demás que eran una manada de indios pasguatos. Eso sí, nomás oyeron mi jarabe de pico y calaron con quién estaban tratando. Me canso ganso, ¿cómo carajos no? Andaba vestido de totonaco, pero a leguas se me notaba que venía de la gran capital. Y que no era un campesino. De esos a los que con todo y la revolución, ellos seguían tratando a patadas como en denantes. Lorenzo y Aurorita me miraban con cara de... ¿Y este de dónde salió? Les conté que me llamaba Eulalio Domínguez, nombre de mi abuelito que en paz descanse. Y repetí el mismo cuento. Vendedor. Desvalijado por ladrones. Perdido en esas tierras sin agua. Como se imaginará, no les dije que me buscaban por asesinato, ni que pasé mis buenas temporadas en la penitenciaria del distrito, más conocida como el Palacio Negro de Lucumberri. Hicieron como que apechugaban con todas las papas que yo de a tiro les estaba inventando. Le dijeron a don Jesús que fuera a ver cómo les pintaban las rayas a los tigres. Y cuando ya se habían ido todos los fieles, cerraron las entradas a la huerta y me invitaron a cenar. ¡Qué bien cenamos, caray! Sardinas, aceitunas, atún, jamón serrano, cebollitas en vinagre, lomo, huevos con chorizo, queso de bola, pan blanco, cerveza.
frutas en almíbar, café, brandy español. Todo me supo a gloria después del hambre y de los frijoles con gorgojos, las tortillas duras y el agua llena de submarinos que me había dado mi amigo el carcamal. Otra vez me dije para mis adentros: hijos de su pelona, están haciendo el negocio de su vida, pero se van a encontrar con la horma de su zapato. Me cae que sí. Para impresionarlos y como por no dejar, cuando ya estábamos unos tragos entre pecho y espalda, les solté: fui monaguillo y sacristán. Hice votos de pobreza y castidad. Iba a ser sacristán cuando vino la persecución religiosa y cerraron todas las iglesias. El padrecito García Guerra me enseñó a decir misa y a hablar cantado. Miserere, Pater Noster, Hominus, Oremus. Soy tan inteligente, ¿ya ve usted?, que aprendí bien latín nomás oyendo al cura. Lorenzo y Aurorita quedaron apantalladísimos con mi canturreo. Al ver que quien con toda humildad se les había presentado como un pobre vendedor ambulante era persona culta y gente de iglesia, me pidieron que me quedara con ellos para guiar el rosario, tratar con los devotos y echarle un ojo al bote de las limosnas y al puesto de milagritos y veladoras. ¿Cuánto quiere ganar al mes?, preguntaron. De puro aventado les contesté: 1,000 pesos. Aunque ahora suena ridículo, no se imagina usted lo que eran 1,000 del Águila en aquella época. Y yo, que los veía tan pichicatos y cuentachigles, me llevé la sorpresota de que me contestaran: ok. Híjole, cuate, ¿qué no estarían sacando los muy malditos a costa de tantear a puro muerto de hambre, para darse el lujo de descolgarse con 1,000 chucholucos para su colaborador? Será colaborador. No se amaje. Yo hablo muy bien porque oigo radio y leo la prensa, el Esto y el magazine de la policía. Y en cuanto llegue la televisión me compro mi aparato. ¿A poco cree que nomás usted solito fue a la escuela? Es colaborador, porque se dice colaborar con, ¿no es cierto? Total, como le iba diciendo, don Chucho, que hasta eso era muy buena gente, me hizo un ladito en su tejuil. Se portó bien el ruco, lo que sea de cada quien. Lástima que todo el tiempo ya anduviera con el alma en un hilo, porque su único hijo le salió bien raro. A cada rato andaba toqueteándome. ¡Ay, qué brazotes tan fuertes! ¡Qué manotas! ¡Qué cuello de toro! Yo estoy seguro que a ese se le hacía agua a la canoa. Le gustaba la Coca-Cola hervida. Me daban risa unos versos que le compuso a la malvada de Aurorita. El viejo gacho tiene un muchacho que no se sabe si es hembra o macho. Pero él lo mantuve a raya de coscorrones. Y como soy medio querendón y bien labioso, me volví cuate de los demás ejidatarios. Me agarraron confianza y yo, que tengo concha, pues nomás me acudrilé para dejarme querer.
Y nunca saqué las uñas. También frente a Lorenzo y Aurorita yo siempre navegaba con bandera de menso. ¿Le contaron la verdad? Ah, no. Ni una palabra. Teníamos cosas de las que no se hablaban. Cerré el hocico. Ellos también y todos contentos. Les entregaba las cuentas y las limosnas completitas. Y ni siquiera cuando me tocaba pasar la charola o llevar el bote de hojalata a la casa grande me clavaba centavos. Lorenzo y Aurorita me agarraron fe. Creían que de verdad era medio eclesiástico. Mis latines como que le daban mayor seriedad al culto de la Virgen. Y los dos estaban seguros de que con tan buen sueldo, yo no tenía razón para aborazarme. No calaron que quien nace para geranios siempre encuentra su maceta. Además, aquí entre nos y muy en confianza, le diré que cuando Lorenzo se iba en su fotingo a cambiar los fierros por billetes grandes para guardarlos en la caja fuerte, ¿por qué no les tenía fe a los bancos? Yo me cobraba horas extras dándole vuela a la hilacha con Aurorita. Era bien cachondísima y hasta se me figuraba que Lorenzo, pese a su juventud, pues nomás no paraguas. El caso es que Aurorita andaba bien urgida de un Tarzán bien puesto, que le midiera el aceite y se encontró con su rey. Ay, cuate, no lloro, nomás me acuerdo. En aquellos tiempos yo no andaba tan tirado a la calle. No era muy tipo que digamos, pero todavía estaba medio jovenzón. No cargaba esta panzota de pulquero que ahora me boto. Ni esta papadota, ni estas arrugotas. Ni estas patas de gallo. Lo único que me queda son las ganas. Pero a lo macho que no faltan mujeres que anden por ahí suspirando para que yo les haga el favor. Esa sí era vida, ¿no? Un trabajo a todo dar y buti cachuchazo. Ahí sí se le sacaba lo orgulloso a las canijas. Frente a su marido bien altiva la muy hija, nomás sobajándome como a los pobres indios y mandoneándome para aquí y para allá como si de verdad fuera su gato. Pero cuando le daba pa' sus tunas, vaya que se le bajaban los humos. Oiga, pasando a otro asunto. ¿El gobierno estatal no mandó a investigar qué estaba ocurriendo? Ni se las olieron los muy tarugos. ¿O si sabían? Se hicieron los mensos, porque acababa de pasar la guerra cristera. Se había firmado las paces con la iglesia. Y después de tantos muertos, lo mejor era hacerse de la vista gorda con los católicos. Igual siguen ahora. Si le mueven se puede armar otro alboroto. Aunque pensándolo bien, se me hace que Lorenzo tenía palancas con los meros meros. ¿Quién quita y se había arreglado hasta con el gobernador? Y le pasaba su corta feria. Bueno, pues para no hacerle el cuento más largo, la Virgen se volvió cada día más milagrosa. La indiada de por ahí dejó de ir a las iglesias para venirse nomás al rancho. ¿Y los curas no protestaron? ¿Qué va? Le sacaban coyonamente al asunto. O a lo mejor también creían en el milagro. Sabrá Dios. El caso es que la aparición pegó con todo. Corrió tanto la fama de la Santísima Virgen del Árbol del Paraíso
que los domingos venían hasta familias decentonas, de los lugares más importantes. Y eso que no había carretera ni nada por el estilo. Solo una brecha de arrieros tan pedregosa que los carros se descomponían a cada rato. Lo que es la fe, compadre. Nadie se olió del tejemaneque, porque la Virgen los curaba de sus males. Hacía volver a los hijos ausentes. Les hallaba trabajo. Les iluminaba el coco para encontrar objetos perdidos. Ahí sí que solo Dios sabe. Yo en asuntos de religión soy muy respetuoso. ¿No le remuerde la conciencia por haber engañado a tanta gente? No la friegue, mi cuate. La conciencia no se come. Yo tenía que sacar de algún lado para comer. Además, si los fieles quedaban tan satisfechos, ¿yo qué daño les hacía? Antes, al contrario, deberían agradecerme que los ayudara a sentirse bien y a resolver sus problemas. Bueno, ¿se dará idea de cuánta gente iba a pedirle o agradecerle favores a la Virgen? Con que le diga que, a los 3 meses de mi llegada, los retablos casi tapaban los árboles del huerto. Los milagros ya no cabían en el altarcito. Y antes de mercarlos los empacábamos en la alacena de la casa grande. Los más corrientes los revendíamos allí mismo, pues ni quien se diera cuenta. Los de oro y los especiales, Aurorita se iba a México a venderlos al chas afuera de la basílica. Qué abusada, ¿no? Lo que más me gustaba era ver y leer los retablos. En uno de ellos la Virgen detenía una locomotora y salvaba al borracho caído entre los rieles, el mismo que luego mandó pintar el cuadrito. En otro, ayudaba personalmente en un parto difícil. En el de más allá agarraba un torazo por los cuernos para que no despanzurrara a un matancero. De veras que hay que tener fe en la fe, mi amigo. Me hubiera encantado retratarme con todo aquello. Sería padrísimo poder mostrarle una foto mía con la Virgencita. Además, de haber sabido pintar, solo con los retablos me hago rico. Llegaban chorro 1000 todos los días. Claro que por entonces, la cosa estaba que ni mandada a hacer para la aparición de la Virgencita. Muchas iglesias del campo seguían cerradas. La gente llevaba años sin tener a quien rezarle de bulto. Todo andaba hecho bolas. Acababan de parcelar las haciendas. Lorenzo y Aurorita se quedaron solo con el casco de lo que fue la propiedad de don Lorenzo padre. Imagínese usted, después de tantísimos años de guerra y reboruje, siglos y siglos en que no tuvieron ni en qué caerse muertos, de la noche a la mañana los peones se habían vuelto ejidatarios y eran dueños de las tierritas que antes trabajaban para el patrón. Nadie los mandó a la escuela y no sabían ni para dónde agarrar. Y cuando menos lo pensaban que se van encampanando con una virgen que se les aparece. Los aconseja. Los ayuda en su vida que con o sin revolución ha estado siempre del carajo. ¿Eso cree usted? No. Es más o menos lo que luego dijeron los periódicos.
Sea como sea, las cosas nos estaban saliendo tan a toda madre que me pinto solo para las corazonadas, me decía: fíjate bien, Anselmo. Ándate con cuidado que esto no dura mucho. Un día va a salir todo el enjuague. Ahí sí que ni modo. No hay bien que dure 100 años. Y tanto quería el diablo a su hijo que hasta le sacó un ojo. Sí, sí. Pero ¿cómo acabó todo este asunto? Pérese. No coma ansias, mi amigo. Agárrese con 20 uñas que ahora sí viene lo emocionante. No creo que nunca se me olvide la tarde en que Lorenzo agarró su fotingo y se fue a Puebla a comprarse un carro nuevo. Nada menos que un Packard último modelo. Puse a don Jesús a que le echara ojo al changarro. Fui a darle gusto al cuerpo. Me abroché bien a la Aurorita. La dejé en su nidito de amor, cansada pero contenta. Y volví a plantarme como estatua junto al árbol del paraíso. Y allí estaba muy quitado de la pena cuidando las limosnas, echándome de vez en cuando un oremus o un miserere. Cuando vi nubarrones por las montañas, me hice guaje. Pensé, en esta tierra tan seca nunca llueve en verano. Aquí no ha caído ni una gota en 100 años. Aquí el agua solo se encuentra bajo tierra. ¿En dónde me iba a imaginar que de repente, ¡guas!, que se oye un trueno? Y zúmbale, que se deja venir el aguacerazo. Y charros, que se cae también granizo. Y mientras las señoras se enrebozaban y los tipos enjaretaban los sombreros, rájales, que la lluvia y la granizada derrumba los techitos de palma. Y sácatelas, que la Virgen comienza a despintarse. Se me enchinó el cuero. Pensé, me lleva la fregada. Ya le salieron las liendres a la leona. Ya se acabó la fiestecita. Le hice la promesa a la Santísima Virgen de Guadalupe de que si me sacaba con vida de la que se iba a armar, yo iría desde la glorieta de Peralvillo hasta el altar mayor de la basílica, de rodillas y con una penca desangrándome la espalda. La gente se quedó de a 6 al ver cómo escurrían los coloretes del tronco, y solo iba quedando el bulto tallado a navajazos por Lorenzo. Todo en menos de un minuto. Palabra. Los hielazos como huevos de codorniz me caían en la nuca. Y entonces me dije para mis adentros: mejor vas ahuecando el ala, Anselmo. Esto se va a poner del cocol. Más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Aproveché que todos estaban distraídos sin creer lo que veían, como si fuera el fin del mundo. Palabra. Corrí a la casa grande.
Busqué por todas partes a Aurorita. ¿Quién sabe dónde carajo se había metido? Como no vi a nadie, me embolsé la pistola que Lorenzo guardaba en el escritorio. Abrí la caja fuerte. Bien que me había licado la combinación sin que ellos se dieran cuenta. Y no faltaba más. Agarré el dinero. Y el menso de Lorenzo, sin querer, me había hecho el favor de cambiarlo en puro billete grande. Y por si las moscas meterlo en bolsas de lona. Escuché el griterío en medio del tormentón, el chubasco y la granizada que sonaba como ametralladora. Y entonces que me voy con mis costales retacados de lana, hasta donde los fieles dejaban sus monturas. Y que me trepo un cuaco. Y que salgo hecho la mocha con un cuscús que de milagro no me zurré en los calzones. Fue un milagro del cielo el que pudiera pelarme casi en las narices de los que habíamos burlado. Si me echan mano no lo estaría contando, se lo aseguro. ¿Cómo logró escapar? Toda la noche traqueteé por montes y barrancos, que me jodieron al caballo antes de lo debido. A mediodía el pobrecito dio el zapotazo. Al ver que ya se iba a petatear, saqué la matona y le dije: no creas que es por la mala, mi hermano. Te tengo ley. Te debo la vida. Y le metí un plomazo en el coco para que no sufriera ahí tirado. Al fin y al cabo, si no hubiera sido por el penco veloz que la divina providencia puso a mi alcance, todos los mendigos a los que habíamos estafados me dan por detrás. Me cortan los de abajo y hacen que me los coma crudos y en su tinta. Con un dolor muy fuerte, anduve camine y camine con mis tambaches llenos de marmaja, escondiéndome de quien se me atravesara en el camino. Al día siguiente, vi con un suspiro el Cerro Pelón, que está a la entrada de Santo Domingo, Cuixtlahuaca. Y entonces, ¿qué me digo? Con la ayuda de la Santísima Virgen, y por puritita suerte, otra vez ya fregaste, pinche Anselmo. ¡Qué increíble! Y luego, esperé horas y horas, azorrillado entre los vagones de la estación, muerto de hambre y sed, hasta que tuve chance de colarme al tren de carga que iba rumbo a México. La mordida también hace milagros. Le unté la mano a un garrotero y me dejó meterme en un vagón lleno de aguacates. Otro billetito y se robó del botiquín alcohol y algodón para que me adecentara. Pues de tanto penar a Cerro Limpio yo parecía monstruo de película. ¿Y qué hizo al llegar a México? Me encerré varios meses, dizque enfermo, en un hotel ahí cerca de la estación Buenavista. No salí ni a la esquina. Mandé comprar los periódicos y supe que a Lorenzo lo mataron los ejidatarios, que habían sido sus peones, encabezados por don Jesús.
El viejo que me tuvo en su cantón. Lorenzo llegó feliz en su flamante patas de hule. Tocó 3 veces el claxon para que Aurorita y yo saliéramos a recibirlo y nos presumiera su Rufo. Seguía lloviendo a jicarazos, pero el menso ni siquiera se olió lo que estaba pasando allá atrásito de la casa grande, en la huerta. Solo cuando oyó el rebumbio se le iluminó el cráneo. Metió reversa, dio vuelta en redondo y quiso pelarse, pero no había modo de agarrar velocidad entre aquel lodazal. El hijo de don Jesús, el que parecía tan tú las traes, era el más bravo. A fregadazos bajó del Packard a Lorenzo, y entonces todos los calzonudos se le fueron encima con machetes, picos, palas y rastrillos. Le hicieron garra a su coche nuevecito. Le descubrieron todos los billetes que había cambiado. Y luego lo filetearon hasta hacerlo picadillo. A su fiambre, ya sin cabeza ni manos, lo colgaron. ¿Dónde cree usted? Pues en el mismo árbol del paraíso. Ultimadamente, pobre cuate. Si no hubiera sido por él, a mí no se me ocurre nunca el negocio. No me lo va a creer, pero palabra de honor que igualito decía el periódico. Apenas dejaron a Lorenzo hecho puré y colgado de patas como tlacuache, cayó un rayo en el árbol. La indiada se asustó. Y don Jesús gritó que era una venganza del cielo por el santilegio. El señor exigía más sangre para vengar la ofensa hecha a su madrecita. Entonces se fueron a buscarme y a buscar los tostones, cuando van viendo que en la caja fuerte ya no había centavos. Los fierros que ellos mismos juntaron con tanto trabajo, que dieron con tan buena voluntad. Hijos, ¿para qué le cuento? Eso fue la puntilla. Tan devotos que estaban y tan enojados que se pusieron. Incendiaron la casa grande y acabaron con todo lo que tenían enfrente. ¿Y Aurorita? En medio de aquel desmonche y desgarriate, unas niñas la encontraron agazapada entre los maizales, temblando como un perro. El miedo la atarantó. Además, la muy bruta no era del campo. No sabía montar a caballo ni esconderse en el monte. Claro que para mí fue una suerte no encontrarla, porque si no, ni modo de correr como alma que lleva el diablo. Aurorita estaba preñada, y bien que me hubieran dado matarile. Y entonces, ¿qué carajos hacía con Aurorita y mi chamaco? Ni modo de ponerla a trabajar de nuevo. Pobrecilla Aurorita. Qué lástima. Qué pena. Cuánto lo siento. Cómo me acuerdo de ella. Sin embargo, mi lema siempre ha sido:
Primero yo, después yo y siempre yo. Sí. ¿Pero qué le hicieron? La muy bruta, al ver que le caían de a montón, creyó que podía rebajarlos como antes. Los insultó y les dijo: «Indios patarrajada». Cuando le aventaron la cabeza de Lorenzo, empezaron a apedrearle y empuñaron los machetes. Aurorita gritó, lloró, les pidió perdón de rodillas y prometió devolver hasta el último centavo. ¿Qué le iban a hacer caso? Los mismos que antes la creían medio santa a la patroncita, por ser la que primero vio a la Virgen, ahora solo buscaban desquitarse. Y le estaban poniendo una piedriza de Padre y Señor mío. ¡Qué horror! El mismo hijo de don Jesús se asustó al verlos tan enchilados. Agarró un cuaco y se fue a dar el pitazo al destacamento de Coextepec. Contaba el periódico que si no hubiera sido porque entraron los sardos con su caballada, se matan entre ellos mismos. Se calmó la trifulca gracias a que un teniente y sus Juanes los dejaron sosiegos a culatazos. Los federales levantaron a Aurorita todavía con vida, pero desangrándose, ya sin ojos ni cara. Un guiñapo la infeliz, hecha polvo por la bala fría. El veterinario del cuartel, único doctorcito a la mano, hizo la lucha, pero Aurorita se les difuntó ahí mero en la milpa. Espantoso. ¿Y se enteraron de que usted se había llevado todo el dinero? Hombre, ¿quién más? Ni modo que hubiera tantos fregones. Don Jesús, su hijo y mis otros cuates juraron por la Santísima Virgen que me iban a buscar por cielo y tierra, y que cuando me encontraran me machacarían los tompiates con molcajete, y me despellejarían vivo, y me pondrían sal y chile por todas partes. Pero se les cebó. Nací con harta suerte, ¿verdad de Dios? A don Jesús y a su hijo los condenaron a la pena máxima, por doble asesinato con agravantes, motín y daño en propiedad ajena. Los mandaron en la cuerda de las Islas Marías, pero a medio camino, ¡pum, pum!, les aplicaron la ley fuga. Murieron como conejos mis valedores que en paz descansen. Como los otros no tuvieron para los jueces, los embotellaron a quién sabe cuántos años. ¿No le digo, señor? Habemos unos que fregamos al que se deja. Pero el pobre indio del campo es el que siempre paga los platos rotos. ¿Y a usted? ¿Lo detuvieron en la capital? Nunca mente. También me la pelaron los muy hijos. La chota creyó todo lo que les había contado el carcamal. Que me llamaba Eulalio Domínguez, que era vendedor ambulante y que solo conocía los pueblos rabones del rumbo. Además, enseguida la autoridad le echó tierra al caso. Pues como siempre pasa, podía enredar gallones que volaban muy alto. Con decirle nomás que un gobernador se quedó con las tierras de Lorenzo y las tierras de los ejidatarios presos.
La hacienda volvió al tamaño que tuvo en tiempos de don Porfirio. Después el Rata le metió obras de irrigación y la vendió en quién sabe cuántos millones de dólares a unos gringos. Mientras tanto, mi amigo, ¿quién jodido se iba a imaginar que el más grande de todos los tracaleros andaba escondiéndose en la meritita Ciudad de México? Eso sí, dándome la buena vida con furcias de primerísima calidad, comilonas en buenos tragaderos, hotelones de lujo, tacuches caros y pura beberecua de la fina. Hasta que me chupé la última limosna y me quedé otra vez en la quinta chilla, en la más completa prángana. ¡Qué bárbaro! ¿Y después? Bueno, ahí sí le toca decidir a usted. Ya le dije a lo macho cómo anduvo la cosa hace unos años. Ahora volví a jugármela. ¿Y si me echa la mano? Por Dios santísimo que otra vez me hago rico. Y a usted le toca una buena tajada. Pero si le sacatea la movida chueca, en este mismo instante se me larga mi cuate. Porque esto de las apariciones es cuestión de purititos hombres. Y hay que andarse con prisas. Porque el verano ya se está acabando.